Hoy vamos a estar meditando bajo el tema 10 razones para evangelizar. 10 razones para evangelizar. Basado en el texto de Mateo capítulo 28, versículos desde el versículo 18 al 20. Biblia Reina Valera. Y dice la palabra bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Padre y Dios, Padre Celestial, tu palabra ha sido leída. Ahora habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Llévate al hombre fuerte, úngenos con tu Santo Espíritu y que tu palabra corra, Señor. Corra tu palabra a los corazones, Señor, Padre Santo, y que entre en los corazones y en la vida de los hermanos que tú quieres que, de tus hijos, que tú quieres que sean alcanzados por esta palabra, como respuesta a esa oración. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te entregamos este tiempo. Nos está enseñando el Señor que hay 10 razones para nosotros evangelizar. Entonces, en Mateo capítulo 28, nos está diciendo el Señor desde el versículo 19, del versículo 18 en adelante, nos está diciendo que toda potestad le es dada en el cielo. ¿Para qué? Para ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. No un día ni 2 días, sino hasta el fin del mundo. Pero Jesucristo, ¿por qué vino? Jesucristo vino porque el hombre se estaba perdiendo en delito, justicia y pecado. El hombre practicaba mucho las obras de la carne, como eran el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Y lo encontramos en Galatas capítulo 5, versículo 19. Mi amado, el Señor veía, el Señor nos ve, el Señor veía para esa época que el hombre se estaba perdiendo y que no tenía salvación, porque el hombre por sí solo no se puede salvar. Y Jesucristo aceptó el reto de venir, porque no podía venir un ángel, no podía venir nadie, sino Jesucristo. Dios envió a su unigénito Hijo. Entonces, Él vino a enseñarnos, a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Él vino a enseñarnos, Él nos adiestró, Él nos ayudó, Él nos sanó, Él nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Él nos restauró, Él nos salvó y Él nos envía luego para que nosotros, a su vez, ayudemos a otras personas a enseñarle todo lo que hemos aprendido de Jesucristo de Nazaret. Por eso somos sus discípulos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, el hombre por sí solo no se podía salvar. El hombre por sí solo no podía, no sabía, no conocía el camino. Por eso Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso nosotros tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos evangélicos porque practicamos los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en las enseñanzas que Jesucristo nos dejó allí, las estamos tratando de colocar en práctica. Pero Él nos enseña y nos dice: id y hacer discípulos. Entonces, encuentro 10 razones en la palabra de Dios, en la Biblia Reina Valera 1960, encuentro 10 razones por las cuales nosotros debemos evangelizar. Amén. La primera razón, aleluya, es por amor a nuestro Padre Celestial. La primera razón para evangelizar es por amor a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Y por qué por amor a nuestro Padre Celestial? Porque nosotros debemos ser agradecidos. Nosotros tenemos que ser
agradecidos. Nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestro Padre Celestial. Y te preguntarás, ay, ¿cómo es que yo debo estar agradecido con nuestro Padre Celestial? Sí, Señor, por agradecimiento, por la gratitud que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, porque Él nos dio a su Hijo. En Juan capítulo 3, 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nuestro Padre Celestial, al ver que nosotros estábamos perdiéndonos en delitos y pecados, en tantas cosas pecaminosas, entonces nos dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros reconociéramos que por amor a Dios, Él sacaba algo bueno dentro de nosotros. Él extraía lo poquito bueno que hay en nuestro corazón, o lo mucho bueno que hay en nuestro corazón. Porque la maldad del hombre se volcó, toda la maldad salió y se la dedicó a Jesucristo de Nazaret. Lo flageló, le pegó, lo golpeó, lo escupió, lo hirió, le hizo sufrir un sufrimiento grande, muy grande hicimos nosotros la humanidad al flagelar y castigar a Jesucristo de Nazaret. Muchos, como los fariseos, los judíos y mucha gente se la dedicaron a Jesucristo, tanto que lo llevamos a la muerte en cruz. Se le incrustaron 3 clavos y Él murió, pero al tercer día se levantó de la muerte para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, para demostrarnos que Él nos ama, que Él no nos tiene en cuenta ningún pecado. Amén. Cuando nosotros reconocemos que Jesucristo vino y murió por nosotros, nosotros pedimos perdón, el Señor nos perdona, pero la idea es que cuando Jesucristo nos perdona, cuando Dios nos perdona, es que no volvamos a cometer esos mismos errores. Te digo a ti, varón, te digo a ti, mujer, que estás allí viendo en este momento estas palabras que vienen directamente de nuestro Padre Celestial, de su corazón, que te aparte de todo lo que es pecado, todo lo que es pecaminoso. Si eres un hombre, una mujer violenta, ya no seas más violento. Si eres una mujer que por nada te aira, renuncia a la ira. Si estás tomando, si estás fumando, si estás consumiendo droga, hoy es el día de decirle no a todas estas cosas, y decirle no es no y no volverlo a hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo, a su unigénito. Entonces, por amor, nosotros también debemos responderle con gratitud a nuestro Padre Celestial en este llamamiento, para nosotros también decirle a las personas las cosas bellas y hermosas que el Señor ha hecho con nosotros. Otra razón por amor a nuestro Padre Celestial está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén, 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 amén. ¿Alguien que diga amén? Amén, amén. Entonces, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de dar testimonio. Yo bebía, yo tomaba, yo llevaba a mi familia en violencia, lo llevaba mal, quebré, fracasé. ¿Por qué? Porque no tenía a Cristo en mi corazón y no había nadie que me hablara a mí de Jesucristo de Nazaret. Pero si alguien se hubiera acercado a mí, me hubiera dicho que había alguien que me ama, alguien que tiene un propósito especial para con mi vida, de pronto tal vez mi vida hubiera cambiado hace mucho tiempo. Pero no fue en el tiempo que yo quise, no fue sino en el tiempo que Dios quiso. Él me llamó con lazo de amor y yo atendí el llamado. Renuncié al trago, renuncié a la ira, a la violencia, y hoy mi hogar es diferente. Amén. De ser un hombre en situaciones económicas precarias, hoy ya el Señor nos ha dado libertad financiera. Ya no tomo, ya no bebo, mi familia está más tranquila y hay paz en nuestro hogar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda razón por la cual nosotros debemos evangelizar. Segunda razón por la cual nosotros debemos evangelizar es por amor a Jesucristo. Amén. Por amor a Jesucristo. Hechos capítulo 13, versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles,
a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Entonces Dios planeó que la luz fuera Israel, y a través de Israel Jesús vino. Vino la luz al mundo, y esta luz alcanza a todos los gentiles. Amén. Y esta luz el Señor no la siembra a nosotros en nuestro corazón, y nosotros tenemos que ser luz para el mundo, porque ese es el mandato del Señor. Así que el Señor nos manda que nosotros seamos luz al mundo. Entonces la segunda razón que nosotros por las que tenemos que evangelizar es por amor a Jesucristo. También tenemos otra razón importante por amor a Jesucristo, de llevar las buenas nuevas de la salvación, de evangelizar, está en Juan capítulo 14, versículo 21, que dice: el que tiene mis mandamientos, óigame bien, Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. 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 Entonces, el que tiene mis mandamientos, hay que guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial. ¿En dónde están? Están en Éxodo capítulo 20, versículo del versículo 4 al versículo 17. Ahí tenemos los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor resume la ley en 2, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que guardar los mandamientos de Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 17, porque es por amor a nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial nos manda que por amor a Jesucristo debemos evangelizar. Amén. Debemos evangelizar. Bueno, por amor al prójimo, tercera razón por la cual debemos evangelizar. Debemos evangelizar por amor a ¿qué? ¿A quién? Al prójimo. Al prójimo. Debemos evangelizar por amor al prójimo. Amén. Amén. Entonces, por amor al prójimo. Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por amor a nuestro prójimo, por amor a nuestro semejante, por amor a los demás, debemos salir y evangelizar y contarle a los demás las buenas nuevas de salvación, y contarle que Jesucristo está vivo, que está en nuestros corazones, que Jesucristo resucitó, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios interesado en que nosotros cambiemos nuestra posición frente a la vida. Amén. Que nuestra familia deje de sufrir, que nuestra familia deje de padecer, que nuestra familia ya viva en paz. Por esa razón debemos apartarnos de todo lo que es pecado. Amén. Amado, en esta hora te digo que el Señor te ama, y por amor tenemos que buscar esas almas perdidas. Romanos capítulo 13, versículo 8, 10 dice la palabra del Señor: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 8, la palabra de Dios nos invita a amar al prójimo, para que el prójimo se aparte del adulterio, se aparte de las malas amistades, se aparte de desearle el mal a los demás, que se aparte de desear los bienes de otras personas, de decir mentiras, falsedades. Eso, hay personas que son mitómanas, que ya están tan acostumbradas a mentir que las mentiras hasta ellos mismos se las creen. Hay gente codiciosa que desean tus bienes. Hay muchos problemas con las codicias, hay muchos problemas de adulterio, hay muchos problemas de idolatría, hay muchos problemas en este momento en los colegios, en donde están dando cosas
drogas a los jóvenes, le están dándoles cartillas de que el homosexualismo es algo normal. Mentira de Satanás. Satanás quiere alcanzar nuestra juventud y nosotros no podemos permitirlo. Nosotros tenemos que salir a evangelizar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que por amor al prójimo tenemos que hacerlo, porque Dios nos manda, porque Él nos amó a nosotros y nos rescató. Amén. Amén, aleluya. Cuarta razón por la cual debemos evangelizar: por amor al Espíritu Santo. Cuarta razón, por amor al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Nosotros alcanzamos las gracias, fuimos alcanzados por el amor del Señor, fuimos alcanzados por el amor de Jesucristo, fuimos alcanzados por Él, porque nosotros lo permitimos, porque Dios nos da el libre albedrío. El libre albedrío, el Señor que nos da, es con la finalidad de que nosotros tengamos la libertad de escoger el bien o escoger el mal. El camino ancho que nos lleva a la perdición o el camino angosto. Entonces, el Espíritu Santo no puede albergar en un cuerpo, en un templo sucio, lleno de amarguras, lleno de enojo, lleno de ira, lleno de gritería, lleno de pensamientos malos, de la malicia. Nada de eso. Entonces tenemos que renunciar a todo eso para que el Espíritu Santo pueda venir y albergar en nosotros. Amén. Juan capítulo, amén, aleluya. Juan capítulo 16, versículo 8 dice la palabra: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice la palabra. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice la palabra. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a esperar, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos redarguye en delito, justicia y pecado. Porque nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos que entender que vamos a enfrentar un día un juicio en el cual nos van a juzgar por todas las cosas buenas o malas que hayamos hecho. Amén. Entonces, no debemos entristecer al Espíritu Santo. No lo debemos entristecer, sino antes, por el contrario, debemos alegrarlo, renunciar a todo eso. Y seguro que hasta nuestra familia va a vivir en paz. Nuestros amigos van a vivir en paz y van a confiar más en nosotros. Quinta razón por la cual debemos evangelizar: por amor a los escogidos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Entonces, el apóstol Pablo en segunda de Timoteo nos está diciendo que él todo lo soportó por amor a los escogidos. Así que nosotros también debemos soportarlo todo por amor a los escogidos. Debemos dejar la buena cama, el buen cuarto, la vida plácida que tenemos, y ir para que el día de mañana, cuando nosotros partamos a la presencia de Dios, no encontremos el cielo solo, sino encontremos muchas personas allá alcanzadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de nosotros. Sexta razón por las cuales evangelizar: por compasión. Si observamos, las primeras 5 razones fueron por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor al Espíritu Santo, por amor a los escogidos. Fueron 5 razones por amor. Ahora vamos a ver por compasión. La compasión, Marcos capítulo 6, versículo 34, dice la palabra. Marcos capítulo 6, versículo 34, dice la palabra. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Amén. Jesucristo de Nazaret, dice el evangelista San Marcos,
que vino y vio a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles. Esas enseñanzas están en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el Señor un día me dijo, Jaime, me dio la revelación y me dijo, Mateo capítulo 5, 6 y 7, si mi pueblo los pone en práctica estos 3 capítulos, cambiará mi pueblo. Amén, aleluya, amén. Gloria a Dios. Así que debemos hacer caso y ser obedientes y cambiar esa actitud. Amén. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Amén. Entonces, Pablo nos está diciendo a través de la carta a los romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo van a invocarlo si nosotros no vamos y le decimos que hay un Dios vivo, un Dios que nos ama, que nos dio a su único Hijo, a Jesucristo de Nazaret, el cual murió en la cruz y resucitó al tercer día para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial? Amén. Amén, aleluya. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces tenemos que ir a anunciar las nuevas de salvación. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Te invito, amado, amada, a ti te invito. El Señor te está llamando para que prediques el Evangelio, para que prediques las cosas buenas y hermosas que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Séptima razón. La séptima razón para que nosotros prediquemos, para que nosotros evangelicemos, es por necesidad impuesta. Es una necesidad impuesta, es la razón número 7. Dice 1 de Corintios capítulo 9, versículo 17, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que anunciar el evangelio como nos lo dice el apóstol Pablo. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Tenemos que anunciar el evangelio, hermano. O tiene que ser como una necesidad, como el deseo de tomar agua, sí, agüita. Como cuando tenemos sed, hay que tomar agua, es una necesidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Octava razón para evangelizar, porque somos siervos de Dios. Amén. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 17 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Amén. Amén. Entonces, porque somos siervos de Dios. Aquí había una mujer adivina y estaba diciéndole a las personas que Pablo y los que iban con Pablo eran enviados de nuestro Padre Celestial, eran siervos de Dios, eran siervos del Altísimo, eran siervos anunciando el camino de la salvación. Hoy nosotros tenemos que ser siervos de Dios para anunciar el evangelio de la salvación a todas las criaturas que nos atraviesen por delante. Así que te hago esa invitación que como siervo de Dios anunciemos las buenas nuevas de salvación. Amén. 9 razones. La 9ª razón, por una recompensa. Entonces dice la palabra del Señor, el deber del siervo. En la parte de arriba, la parte número 8 dice, porque somos siervos de Dios. Ahora el deber del siervo. Lucas capítulo 17, del 7 a 10 dice la palabra del Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que hará o apacienta ganado, al volver él del campo,
Luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. ¿Ah? ¿Verdad que no, cierto? Entonces, ¿qué le dice? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, ¿cuántos de nosotros no llegan en la tarde cansados y la esposa le dice, papi, ve, ayúdame a lavar los chismes? Y dice, no, hombre, vengo cansado, me voy a acostar. Papi, mira que hay que limpiar el patio. Ah, vengo cansado. Y así andamos cansados, ¿cierto? Entonces, eso es, somos siervos inútiles. Y entonces, para que nosotros alcancemos la recompensa de nuestro Padre Celestial, debemos quitar esa palabra de nuestro vocabulario, que estoy cansado. Fuera con esa palabra. Amén. No estamos cansados, estamos listos y preparados para toda buena obra. Para decirle a nuestro Padre Celestial, Señor, somos siervos inútiles. Mateo capítulo 25, versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que así nos dirá nuestro Padre Celestial, que nos dio poquito, pero el gozo es grande para Él, el día Amén. Que lleguemos a la patria celestial. Amén. Y la 10ª razón, amados, por un mandato, es un mandato que el Señor nos hace en el día de hoy. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy hasta el fin con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es un mandato, hay que ir. Ahí tenemos 10 razones para evangelizar, por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor al prójimo, por amor al Espíritu Santo, por amor a los escogidos, por compasión, por una recompensa y por un mandato divino. Amén. Señor, nosotros queremos ser un buen soldado tuyo, un buen soldado de Jesucristo. Enséñanos a poner en práctica estas 10 razones para evangelizar. Ahí donde está, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesucristo, gracias por morir por mí en la cruz. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Amado, si tú hiciste esta razón, si hiciste esta oración, te invito para que te acerques a una iglesia cerca al lugar de tu residencia, para que sigamos conociendo de este Dios tan poderoso que nos ama. Y recuerda, has hablado con el hermano Jaime Anacona Cuellar. Sea feliz, no se deje quitar la felicidad. Cristo lo ama y yo también. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!